Bueno, de pronto ese título no siempre ayuda, pero pudiera ayudar en algo. Sin embargo, pues no lo tuve en cuenta a la hora de preparar el sermón. Sin embargo, puede ayudar en algo más adelante. Dice el versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿en dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Glorioso, mis hermanos. Verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Hace 8 días, mis hermanos, quedamos en ¿cuál versículo? ¿Lo recuerdan? Versículo 16, así que esto no va a ser difícil de decir. A partir de hoy vamos a empezar a estudiar a partir de ¿cuál versículo? A partir del versículo 17, mis hermanos. Y miren lo que dice, bueno, antes de entrar en el versículo 17, o más bien antes de continuar la enseñanza de Malaquías, mis hermanos, quisiera recordarles la situación en la cual se encontraba el pueblo que ministró Malaquías. ¿Cómo se encontraba el pueblo cuando Malaquías expresó las palabras que vamos a ver a partir del versículo 17? Quisiera contarles rápidamente cómo se encontraba el pueblo en el momento cuando Malaquías comenzó a comentarle o a expresarle al pueblo las palabras del versículo 17 en adelante. Así que lo primero que vamos a ver en cuanto a la condición del pueblo, en cómo se encontraba el pueblo, era que el pueblo al que ministró Malaquías, mis hermanos, era un pueblo que dudaba del amor de Dios. Ya eso lo hemos visto. El pueblo al que ministró Malaquías era un pueblo que dudaba del amor de Dios. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? El pueblo, mis hermanos, al que ministró Malaquías, era un pueblo que cuestionó el amor de Dios, que dudaba del amor de Dios. Y para que este pueblo, mis hermanos, dudara del amor de Dios, algo muy tremendo estaba ocurriendo en el corazón de este pueblo. Algo no estaba bien, mis hermanos, en el corazón de este pueblo. ¿O ustedes constantemente dudan del amor de Dios? Yo creería que no, mis hermanos. Pero cuando algo está mal en el corazón, suceden cosas como esas. Así que algo no estaba bien en el corazón del pueblo. ¿Por qué lo decimos? Porque el pueblo estaba dudando del perfecto y gran amor de Dios. Pero no solamente el pueblo al que ministró Malaquías dudaba del amor de Dios. También este pueblo, mis hermanos, o más bien la adoración de este pueblo al que ministró Malaquías era una adoración corrompida. ¿Recuerdan que este pueblo, cómo presentaban los animales este pueblo? Defectuosos, enfermos, ciegos, cojos.
defectuosos, mis hermanos. Así que la adoración de este pueblo al que ministró Malaquías era una adoración corrompida. Este pueblo no solamente dudaba del amor de Dios, también su adoración a Dios estaba corrompida. Miren lo que dice Malaquías 1:7. Dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 6, la última parte del versículo 6, dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así que, mis hermanos, este pueblo al que ministra Malaquías es un pueblo que tiene una adoración corrompida. Su adoración está corrompida. Yo quiero que vayan notando, mientras que vamos agregando cositas sobre la manera, la condición en la que se encontraba el pueblo, quiero que vayan pensando en el deterioro espiritual, mis hermanos, en el descenso espiritual de este pueblo al que ministró Malaquías. Como lo diría alguien, el fuego y la temperatura espiritual parecían extinguirse en medio del pueblo. La situación del pueblo, mis hermanos, estaba muy mal, muy mal. El pueblo al que ministró Malaquías no era un pueblo que estaba bien espiritualmente hablando, era un pueblo que estaba decayendo, que estaba vuelto nada, que su religiosidad, su parte religiosa estaba vuelta nada, que su adoración estaba corrompida, que su amor a Dios también estaban corrompidos. Pero no solamente esto, mis hermanos, el pueblo al que ministró Malaquías era un pueblo desobediente al pacto. Dios había hecho un pacto con este pueblo. Sin embargo, este pueblo había violado una y otra vez el pacto que ellos habían hecho o que Dios había hecho con ellos. Era un pueblo desobediente en gran manera, mis hermanos. No solamente antes del exilio, después del exilio, este pueblo seguía siendo rebelde. Este pueblo seguía siendo malvado, seguía siendo desobediente y seguía violando las leyes del Señor, seguía violando el pacto de Dios. Miren lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Noten, mis hermanos, así que el pueblo al que ministró Malaquías era un pueblo que dudaba del amor de Dios. Era un pueblo con una adoración corrompida. En tercer lugar, era un pueblo desobediente al pacto. Pero no solamente esto, mis hermanos, era un pueblo infiel en sus matrimonios. No solamente la parte religiosa del pueblo estaba mal, no solamente la parte dentro del templo estaba mal, sino que en sus hogares este pueblo también estaba mal. Los hombres estaban divorciando de sus esposas por cualquier cosa y estaban siendo infieles a la mujer de su juventud. Miren lo que dice capítulo 2 de Malaquías, versículo 15. Dice: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, mis hermanos. Así que este pueblo dudaba del amor de Dios. Su adoración estaba corrompida, era un pueblo desobediente al pacto, era un pueblo infiel en sus matrimonios. Y no solamente eso, mis hermanos, era un pueblo tacaño en sus diezmos y en sus ofrendas. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La situación del pueblo que ministró Malaquías, mis hermanos, era terrible. Era una situación muy triste. La pregunta es: ¿creen ustedes que un pueblo en esas condiciones, valga la redundancia, estaba en la condición de reclamarle algo a Dios? ¿Cree usted que al hacerlo lo iba a hacer de una manera reverente?
¿Creen ustedes eso, mis hermanos? ¿Creen que un pueblo en estas condiciones, recuerden que estamos describiendo la condición en la cual se encontraba el pueblo, era una situación terrible? ¿Creen ustedes que un pueblo en estas condiciones estaba en la condición, en el derecho de poderle reclamar algo a Dios? ¿Creen ustedes que este pueblo podría hacer una objeción reverente a Dios en esas condiciones? Creo que nuestro interrogante nos lleva a una respuesta obvia. Por supuesto que no, mis hermanos. Todo lo que salía de la boca de un pueblo en semejante condición, de seguro eran palabras necias, mis hermanos. Necias. Lo que iba a salir del pueblo no eran palabras de sabiduría, eran palabras necias, eran palabras llenas de necedad. El pueblo, mis hermanos, al que ministró Malaquías, estaba en una terrible condición y no estaba en la capacidad de hacer un juicio justo contra una persona, y mucho menos estaba en la condición de reclamarle algo a Dios, a un Dios justo. No estaba en las condiciones de hacerlo. Quisiera comentarles una anécdota. En la costa habían dos hermanos jóvenes, cuando eso yo estaba más joven todavía, y esos todavía, quiere decir que estoy joven todavía. Estos dos hermanos discutían y muchas veces presencié sus discusiones. Y el uno le decía al otro hermano, tú estás fallando en esto, en esto, en esto. Y el otro hermano acusado le decía, tú eres el menos indicado para decirme eso a mí. Le decía, tú no tienes la autoridad moral para decirme eso a mí. Y cuando yo presenciaba esas discusiones me decía, Humbert, yo conozco la condición de él. Él es como Saúl, el hombre que no quiso hacer lo que Dios quiso que fuera. Y comenzaban a discutir. Y pues yo me reía en ese momento de sus discusiones y todo eso. El asunto es, mis hermanos, el asunto es que al igual que ese hermano que acusaba al otro sin tener la autoridad moral, sin estar en una condición para hacerlo, al igual que ese hermano acusado de mi anécdota, el pueblo no estaba en las condiciones de señalar a ninguno, y mucho menos a un Dios santo y justo. Sin embargo, el pueblo fue tan osado, mis hermanos, tan atrevido, que fue capaz de poner en duda la justicia de Dios. Aunque no está bien, mis hermanos, esto que voy a decir no está bien, no está bien. Pero uno logra entender y es como pasable, yo espero que me entiendan, no está bien. Pero uno logra entender cuando algunos hermanos o algún hermano puede ver la paja del otro hermano y no ve la viga de su propio ojo. Pero es más difícil y no es entendible cuando un hermano, mis hermanos, o cuando un pueblo no ve su propia viga, pero sí ve falencias en Dios. Eso es más terrible todavía, mis hermanos. Y era lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo no veía fallas en ellos, pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pensaban que estaban viviendo su vida de manera agradable delante de Dios. Pero eso no lo es todo. Ellos pensaban que el que estaba fallando era Dios. Recuerda, ellos ya habían puesto en duda el amor de Dios, pero no les bastó. Ahora, mis hermanos, están poniendo en duda la justicia de Dios. Ellos están poniendo en duda la justicia del Señor. Tremendo, mis hermanos. Definitivamente, para que este pueblo llegara a ver falencias en Dios, debía estar en una condición bien terrible. Bien terrible. O sea, ver que ellos están bien y al ver falencias en Dios, tenían que estar en una condición espiritual bien terrible. Y por eso comencé mi introducción mostrándoles la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo al que ministró Malaquías. No para disculpar al pueblo, no, sino para que podamos entender un poco la condición paupérrima en la cual se encontraba el pueblo al que ministró
Malaquías. Pero debía ser una situación bien terrible. Tan terrible, mis hermanos, como para cansar a Dios. Se pueden imaginar, la situación del pueblo era tan terrible como para cansar a Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mis hermanos, son fuertes estas palabras. El profeta comienza esta sección diciéndole al pueblo que ellos han hecho cansar al Señor. Wow, mis hermanos, sin duda alguna, estas palabras no tienen la intención de hablarnos de que Dios se impacientó o algo por el estilo. No, tienen la intención de mostrarnos la gravedad del pecado del pueblo. Esa es la intención que tienen estas palabras, mostrarnos la gravedad del pecado del pueblo, mis hermanos. Un hombre llamado John Benton, en su libro Cuando se pierde el contacto de Dios, comenta lo siguiente: el profeta dice que hemos llegado a un punto en el que Dios considera que la situación del pueblo judío es irremediable. Nos encontramos con que el profeta ha recibido un mensaje para la nación, que Dios está harto. Fuerte, mis hermanos, fuerte estas palabras. El profeta comienza diciéndole al pueblo, Dios está cansado, Dios está harto de sus pecados. Y no es la primera vez, mis hermanos, que Dios le dice al pueblo que está cansado de sus pecados. Isaías, creo que lo tengo por acá, Isaías capítulo 43, versículo 24, lo pueden anotar, luego lo buscan. Al final del versículo 24, en la última parte, Dios le dice a su pueblo en Isaías que sus maldades lo han fatigado. Las maldades del pueblo han fatigado a Dios. Así que no es la primera vez que Dios le dice a su pueblo que sus maldades lo tienen harto, lo tienen cansado. Fuerte, mis hermanos, fuerte estas palabras. En cuanto a esto, también dice uno de mis profesores en teología, llamado Juan José Pérez, lo siguiente. Dice Juan José Pérez, se necesita realmente un grado de incredulidad y pecado impresionante como para cansar a este Dios, del Dios cuya misericordia es tan alta como los cielos de la tierra. Tremendo, mis hermanos. Se necesita realmente un grado de incredulidad y de pecado impresionante, altísimo, para poder cansar a nuestro Dios, para poder hartar a nuestro Dios. Por eso insisto, por eso comencé mi introducción, mostrando la condición paupérrima en la cual se encontraba el pueblo. Eso fue no una cosa, mis hermanos, por todos lados el pueblo estaba en decadencia. Por todos lados, en su vida espiritual, religiosa, social, por todos lados, la vida del pueblo iba en decadencia. Era un pueblo que ofendía constantemente a Dios, mis hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de la condición de este pueblo, el pueblo pensaban que ellos estaban bien. Y fueron capaces de refutar la declaración de Malaquías o la declaración del Señor por medio de Malaquías. Cuando Malaquías les dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, con vuestras actitudes, con su pecado, con sus maldades. Miren lo que ellos responden. ¿En qué le hemos cansado? ¿Notan el cinismo de este pueblo? ¿En qué le hemos cansado? ¿Qué estamos haciendo mal? Terrible, mis hermanos, terrible. Cuán ciego el pueblo estaba. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero en realidad estaban ofendiendo al Señor. En realidad no estaban haciendo las cosas bien. Y quiero aclarar, mis hermanos, que no es que el pueblo
haya caído como en una especie de trance, y cuando le era infiel a sus esposas, como que no eran conscientes de eso o algo así. No, no, o que no eran conscientes, se equivocaban y cogían el animalito defectuoso, lo llevaban y lo presentaban. No, no, no era eso, mis hermanos. Ellos sabían que cogían el animal defectuoso. Ellos sabían que no estaban dando sus ofrendas, sus diezmos. Ellos sabían, mis hermanos, pero aún así pensaban que con eso estaban agradando a Dios. Eso es terrible, mis hermanos. Eso es terrible y es muy parecido a una persona incrédula. ¿Qué dicen los incrédulos? Pecan y dicen, no, eso no es nada. A Dios no le desagrada eso. Bueno, algo así estaba pasando con el pueblo. El pueblo hacía las cosas, pero no era consciente de que eso ofendía al Señor. Pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y eso me recuerda, mis hermanos, en cierto momento, cuando Moisés subió al monte y quedó Aarón allí, y el pueblo le dijo a Aarón, haznos un becerro de oro para que le adoremos. Y el pueblo adoraba a este becerro como si fuera Dios. Yo digo, tremendo, sorprendente. Ellos lo adoraban como si él fuera Jehová, como si ese becerro fuera Dios. Bueno, mis hermanos, el pueblo estaba cegado en este momento de Malaquías. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Ellos podían tener las mejores excusas para presentar el animalito defectuoso. Tener las mejores excusas para dudar del amor de Dios. Tener las mejores excusas para violar el pacto, para no dar los diezmos, para no dar las ofrendas. Pero debemos recordar las palabras nuevo testamentarias que dicen, oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable. Eres inexcusable delante de Dios. Estos hombres, este pueblo, mis hermanos, era un pueblo inexcusable delante de Dios. Aplicación. Mi hermano, usted pudiera traer las mejores excusas delante de Dios para abogar que tu condición espiritual está bien y que no tienes ningún problema. Pero recuerda, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Eres inexcusable. Pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar. Eres inexcusable, quien quiera que seas. Eres inexcusable. Y sígala aplicando usted allí. Eres inexcusable. Mis hermanos, el hecho de que el pueblo piense que no ha alcanzado a Dios deja ver cuán ciegos espirituales ellos se encontraban. Y noten la respuesta de Malaquías. Noten la respuesta de Malaquías, mis hermanos, que me parece bien interesante. Cuando Malaquías le da al pueblo, le dice al pueblo, el pueblo dice, ¿en qué te hemos cansado? Miren lo que dice Malaquías. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Grotesco esto, mis hermanos. Grotesco eso, lo que el pueblo pensaba o decía de Dios. Dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Eso es una terrible y seria acusación, mis hermanos. Imagínense llegar a decir que cualquiera que hace mal agrada al Señor. Eso es terrible. Dios no se agrada de lo malo, mis hermanos. Dios es 3 veces santo y es un Dios justo. ¿Cómo podría agradarse de lo malo? ¿Usted se puede imaginar, mis hermanos, a Dios agradándose de lo malo? Bueno, el pueblo fue capaz de pensarlo. El pueblo fue capaz de pensarlo. No necesariamente de decirlo, pero Dios conocía su corazón. Quizás también no es claro el contexto, porque el Señor conoce los corazones. Pero miren lo que pensaba o decía el pueblo. Cualquiera que hace mal
agrada a Jehová. ¿Notan la necedad que está saliendo del corazón del pueblo? Noten lo que sale de un corazón que se encuentra en una condición como en la que se encontraba el pueblo. Terrible, mis hermanos. Necias, palabras necias. Porque no es posible, mis hermanos. No es posible que un Dios 3 veces santo, no es posible que un Dios justo se agrade de lo malo. No es posible. Y quizás espero que dentro de 8 días el Señor nos ayude para hacer algo de apologética con esto. Pero no es posible. No es posible que Dios se agrade de lo malo. Así que, si no es posible, mis hermanos, que Dios se agrade de lo malo, la pregunta es, ¿por qué el pueblo había acusado a Dios de ser injusto? ¿Por qué el pueblo había acusado a Dios de ser injusto? Bueno, mis hermanos, pienso que al pueblo le estaba pasando algo muy parecido a lo que le pasó al salmista, y quiero que me acompañen allá en el Salmo 73. Algo muy parecido, mis hermanos. Miren lo que dice el salmista. Versículo 1, acá tengo hasta el 13. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los hijos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista, mis hermanos, ve la prosperidad de los impíos y tiene envidia de ellos. Y de cierta manera piensa que Dios es injusto, mis hermanos, es injusto. Tanto el salmista, al igual que el pueblo de Malaquías, habían definido la justicia de Dios en términos de bendiciones materiales y bendiciones personales. El salmista y el pueblo al que ministró Malaquías pensaban que la justicia tenía que ver con algo que ellos podían recibir materialmente. Si ellos no estaban recibiendo materiales, cosas materiales, ellos pensaban que Dios no estaba siendo justo. Porque ellos veían a su alrededor y veían a los otros pueblos ricos, a los impíos, a los incrédulos, con muchas riquezas, pero ellos estaban en una condición pobre. Ellos definían o veían la justicia de esa manera, pero cuán equivocados estaban, mis hermanos. La justicia no tenía que ver con eso, no tenía que ver con eso. Miren lo que dice un comentarista, más bien conocido, Jerónimo, en cuanto a esto comenta lo siguiente. El pueblo, cuando retornó de Babilonia, viendo a todas las naciones de alrededor y a los mismos babilonios servir a los ídolos, pero abundantes en riquezas, fuertes de cuerpo, poseyendo todo lo que en este mundo se considera bueno, y ellos mismos que tenían el conocimiento de Dios, abrumados por la necesidad, el hambre, la servidumbre, se escandaliza y dice: no hay providencia en las cosas humanas,
Todas las cosas ocurren por una suerte ciega y no gobernadas por el juicio de Dios. No, a Él le complacen más bien las cosas malas, las buenas le desagradan. O si Dios discrimina todas las cosas, ¿dónde está su juicio equitativo y justo? Tremendo. Mis hermanos, el pueblo, al ver las riquezas de sus vecinos, al ver la riqueza contrastada con su pobreza, pensaban que Dios era injusto. O llegaron a la conclusión que Dios era injusto y que Dios estaba agradando de la maldad de esos pueblos, del pecado de esos pueblos. Pero ¿será eso cierto, mis hermanos? ¿Será eso cierto? ¿Será que el pueblo estaba en la condición de cuestionar la justicia de Dios? ¿Será que el pueblo estaba en la condición? Porque si leemos bien el texto, el pueblo no solamente cuestiona la justicia de Dios, el pueblo demanda la justicia de Dios. Exige que Dios sea justo. Pero pregunta, mis hermanos, en una condición como la descrita en la introducción, ¿será que el pueblo estaba en la condición de demandar la justicia de Dios? ¿Le convenía al pueblo demandar la justicia de Dios? Mis hermanos, al pueblo en semejante condición no le convenía demandar la justicia divina, ya que si Dios decidía traer justicia, no solo tendría que destruir a los pueblos vecinos, sino que también tendría que destruir a Israel mismo. Tendría que destruirlo. Mis hermanos, el pueblo en su ignorancia pensaban que el juicio solamente era para los impíos, para los incrédulos. Pero mis hermanos, quiero decirles que el juicio de Dios no siempre viene por causa de los impíos. Y quiero ponerles un ejemplo. ¿Se recuerdan a Jonás? Estén atentos porque esto me pareció bien interesante. No lo había visto de esta manera hasta que lo leí en un libro llamado Predicando con Frescura. Pero recuerdan, mis hermanos, a Jonás en aquella embarcación, huyendo del propósito de Dios. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan aquella embarcación azotada por el viento porque Dios estaba irado contra Jonás? Bueno, mis hermanos, en ese caso el juicio no había venido por causa de los incrédulos que se encontraban allí en el barco. El juicio había venido por causa de un creyente desobediente llamado Jonás. En ese caso, mis hermanos, los impíos estaban sufriendo por causa de la desobediencia de los creyentes, de un creyente. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? A veces, rápidamente solamente vemos la maldad, el pecado del pueblo, del mundo. Y queremos que Dios los destruya por completo. Pero en ocasiones el juicio viene no por causa de los impíos, sino por causa de los creyentes, desobedientes a la palabra de Dios, desobedientes a la voz de Dios. No sé si lo anoté, pero hay una frase del pastor Juan José Pérez que dice lo siguiente: antes de cuestionar a Dios de por qué no acaba con el pecado de una vez por todas, consideremos que si lo hace, tendría también que aplastarnos a nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Cómo estamos viendo la justicia de Dios? Últimamente vemos en Colombia, de manera particular en Bogotá, muchos robos y que muchos llegan a robar y no solamente a quitarle las pertenencias, sino ya a quitarle la vida a esa persona, y quizás nos enfurecemos y queremos que Dios traiga justicia y queremos que Dios traiga juicio y que acabe con el pecado de una vez por todas. El pueblo quería juicio, el pueblo estaba demandando juicio, mis hermanos. Y el juicio de Dios iba a venir.
Y la respuesta de Dios es sumamente interesante. Cuando Dios le dice al pueblo, cuando el pueblo dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios va a traer una respuesta impresionante. Y esa justicia, ese juicio no solamente iba direccionado a los impíos, porque sí, pero también iba direccionado al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Dice, creo que John Piper, si no estoy mal, no lo anoté porque no lo tenía pensado decir. Dice, Dios se toma en serio la purificación de su pueblo. Y si para hacerlo debe traer juicio, lo va a hacer, mis hermanos. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Dentro de 8 días, mis hermanos, dentro de 8 días voy a dejar el mensaje abierto porque dentro de 8 días quisiera continuar con el tema y quisiera que viéramos la respuesta fascinante del Señor ante ese cuestionamiento, ante esa objeción del pueblo, ante esa duda del pueblo cuando dice, ¿dónde está? Si Dios es justo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos no veían al Dios de justicia, pero Dios le va a dar una respuesta fascinante. Y esa respuesta es Jesucristo. Pero lo vamos a ver en el texto y vamos a ver la manera bien especial. Yo espero que el Señor nos ayude dentro de 8 días a poder ver esa respuesta, a poder detallarla y a poder ver la justicia de Dios, la manera en que Dios le dice al pueblo que Él es justo. ¿Y qué implicaciones tiene eso para el pueblo de Dios? ¿Qué implicaciones tenía eso o tuvo eso para nosotros? Que Dios nos ayude. Así que voy a dejar el mensaje abierto para dentro de 8 días. Sin embargo, no quiero dejar sin conclusión. Por lo tanto, quiero concluir el mensaje leyéndoles el comentario de un hombre llamado Edesio Sánchez. Este hombre en la Biblia de Estudio Mundo Hispano dice lo siguiente, y hablando de Malaquías 2:17, él comenta lo siguiente: se muestra una vez más la perspectiva equivocada de la comunidad judía en los tiempos de Malaquías. El pueblo y sus líderes quieren obligar a Dios a moldarse a un esquema de valores que les convenía a ellos. A lo malo que hacen, quieren que Dios le dé su sello de aprobación. Recuerden, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y aún así no les bastaba eso, querían que Dios les dijera, pues, tranquilo, están haciendo las cosas bien. Pero miren lo que sigue diciendo esto. Es decir, tenían la misma actitud y conducta que Dios había condenado a través del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el tipo de idolatría más sutil que puede darse y es a la vez muy difícil de reconocer. Cuán fácil es descuidar y señalar los dioses falsos de quienes consideramos incrédulos o paganos, pero qué difícil se nos hace llamar idolatría a nuestras constantes luchas por hacer que Dios se amolde a nuestras propias ideologías, doctrinas, egoísmos, sexismos y racismo. Se nos hace fácil, mis hermanos, señalar al incrédulo y la idolatría de ellos. Pero cuán difícil se nos hace mirar nuestra propia vida. Y mirar cuántas veces luchamos y queremos que Dios se amolde a nosotros y queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Queremos que Dios le dé el sello de aprobación a la manera en que estamos viviendo la vida
cristiana. Pero la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿estás viviendo la vida cristiana a la manera de Dios o a tu manera? ¿Estás pretendiendo que Dios dé el sello de aprobación a tu manera de vivir la vida cristiana? Porque quizás te parece mejor, porque quizás se adapta mejor a la sociedad, a la ciudad donde vives, a tu trabajo, a la universidad. ¿Quieres que Dios le dé el sello de aprobación a tu manera de vivir la vida cristiana? Si estás pensando eso, mis hermanos, es mejor venir en arrepentimiento a Dios y decirle a Dios, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dice Corintio, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como cristianos estamos llamados no a vivir la vida cristiana como nosotros queramos, sino a vivir la vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos. Mis hermanos, Dios le dará su sello de aprobación solo a aquellos que vivan la vida cristiana como Él dice que deben vivirla. Pero por muy bueno que te parezca, por muy bien que te parezca, por muy bueno que plantees, mis hermanos, si tú no vives la vida cristiana como Dios dice que debes vivirla, jamás tendrás el sello de aprobación de Dios. Jamás. Y en cuanto a los amigos, no pretendan creer en Dios a su manera. ¿Han escuchado a personas no creyentes que dicen, yo creo en Dios a mi manera? Yo creo en Dios a mi manera. Mi mamá constantemente, gracias a Dios, está yendo a la iglesia en la costa y la estoy animando y está yendo. Pero ella antes solía decir, no hijo, yo no tengo que ir a la iglesia, yo creo en Dios a mi manera. Madre, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Queridos amigos, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios implica o incluye el que te arrepientas de tus pecados, creas en Cristo y vivas para Él para siempre. El Señor les bendiga y les guarde. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, gracias te damos, bendito Rey, en esta mañana por tu palabra, por tu bendita palabra. Padre, ayúdanos para que podamos seguir meditando en tu palabra, en estas verdades que tocan nuestros corazones. Ayúdanos, guárdanos de llamar bueno a lo malo, malo a lo bueno, Señor. Guárdanos, bendito Rey. Ayúdanos, te lo pedimos. Obra en nuestros corazones. Ayúdanos para no pretender que tú te amoldes a nuestra manera de vivir la cristiana, a nuestra manera de vivir la vida cristiana. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú dices que debemos vivirla. A vivirla a la altura del llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Padre, obra en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Y tú también obre, Señor, en el corazón de aquellos que no te conocen. Tú te agrades en darles la salvación en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a pedir a los hermanos servidores, vamos a